familia IBG, es un gusto para mí poder estar hoy con ustedes y poder compartir en este espacio de Vive la Palabra. En esta semana vamos a estar leyendo de Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 al capítulo 14, versículo 33. Así que les animo a poder leerlo. Son capítulos que son más cortos, secciones más cortas, y pues les animo a poder tomar el tiempo para leer, para meditar en la palabra, para poder aplicarla. Sí, vamos a comenzar entonces con este tiempo de poder meditar en la palabra, de poder ver cómo va este seguimiento desde Mateo 12 hasta el 14 que estaremos leyendo en esta semana. Recordemos que Mateo lo que está buscando hacer es mostrar a los judíos que Jesús es el rey de los judíos, Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el rey de los judíos con autoridad universal. Y cuando vemos aquí Mateo capítulo 12, versículo 22, notamos la primera parte que está hablando acerca, como nosotros podemos ver ahí, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué sucede todo esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, es traído a Jesús un endemoniado que es ciego y mudo. ¿Y qué hace Jesús? Dice versículo 22, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces le traen a un endemoniado, Jesús le sana, y lo que comienza a suceder con las personas que están ahí alrededor es que ellos comienzan a hacerse una pregunta. Están atónitos y dicen en versículo 23, ¿será este aquel hijo de David? Es la pregunta que ellos tienen. Y la respuesta entonces, por lo tanto, de los fariseos es no. No, este echa los demonios por Belcebú, este echa los demonios por Satanás. Al ver este milagro y al ver la obra de Cristo, al ver este milagro en la vida de esta persona, en vez de traer gloria a Dios, en vez de que también los fariseos se pregunten como las personas, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será el Mesías? Ellos le rechazan contundentemente, y en vez de traer gloria a Dios, entonces ellos dicen que este milagro es obra de Satanás. Y entonces es aquí donde se desglosa todo lo demás que nosotros vamos a ver a continuación. Y es que lo que estamos viendo en esta sección de capítulo 12, de capítulo aún 13, es que vamos a ver cómo las personas responden a Jesús. Vamos a encontrar tres tipos de respuesta. Aquellos que dicen, sí, Él es el Mesías, pero también vamos a ver aquellos que se hacen esta pregunta, ¿será? Pero también los fariseos que dicen, Él no es el Mesías y Él no tenemos que nosotros, Él hace las cosas que hace, pero por Satanás, no es el Mesías. Entonces lo que estamos nosotros dándonos cuenta es cómo va siendo la respuesta de las personas. Y entonces que encontramos esta parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que esto sucede cuando personas que ven los milagros del Señor, cuando personas entienden y ven el Evangelio, y aún así ellos endurecen su corazón para no creer la verdad, y por lo tanto atribuyen a las cosas divinas, se las atribuyen a Satanás, y por lo tanto ellos entonces por lo tanto están blasfemando y alejándose en contra de Dios, en vez de dar gloria a Dios por las obras que ellos están viendo. Es interesante ver cómo los fariseos le preguntan a Jesús si les puede mostrar una señal. Ellos acaban de ver un milagro, pero ellos están pidiendo una señal, aún a pesar de que han visto una señal, quieren una señal para que ellos confirmar. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Les dice, la señal que ustedes van a ver es la señal del profeta Jonás. En este versículo 40 es la segunda ocasión en la que Jesús anuncia públicamente su resurrección, cuando dice que estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero también es interesante lo que vemos en 41 y 42, porque entonces encontramos aquí cómo los hombres de Nínive, personas gentiles, van a levantarse y condenar a los judíos porque ellos no se arrepintieron.
la reina del sur se maravilló cuando escuchó la sabiduría de Salomón, y este pasaje nos dice, aquí hay uno mayor que Jonás, hay uno mayor que Salomón. Y de hecho lo que encontramos también en el 12:6, cuando Jesús dice que hay uno mayor que el templo. Jesús es mayor que el templo, Jesús es mayor que Jonás, mayor que Salomón. Y ellos, al ver la evidencia, ellos no reciben al Señor Jesús como su Rey y como su Mesías, sino que le rechazan. Y termina esta sección diciendo en el 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hemos visto la evidencia de cómo hombres rechazan a Jesús, cómo los fariseos en 12:14 están buscando tomar consejo para destruirle, cómo al ver la evidencia de lo que solamente Dios podía hacer, ellos dicen que es obra de Satanás. Pero Jesús termina diciendo, aquellos que escuchan, aquellos que atienden a mis palabras, que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Gloria a Dios que si tú estás escuchando su palabra, tú estás haciendo la voluntad del Padre, tú eres parte del reino. Te animo a ver cómo entonces nosotros tenemos que dar gloria a Dios por permitirnos ser parte de su reino, pero también esto nos tiene que traer y nos tiene que poner en una actitud de servicio, de amor, de lealtad a nuestro Rey y a su reino, y por lo tanto actuar como ciudadanos del reino, que ya lo hemos visto en cómo actúan los ciudadanos del reino por lo que vemos allí en el Sermón del Monte en Mateo 5-7, pero en capítulo 13 entonces nosotros encontramos diferentes parábolas. Este es un discurso que se da por medio de parábolas, es un discurso parabólico como se le podría también mencionar, y vamos a encontrar entonces diferentes parábolas. En esta sección de capítulo 13 también es importante notar cada vez que Jesús menciona o hace una referencia a cómo es el reino de los cielos. Esto lo vemos en 13:24, el reino de los cielos es semejante a. Lo vemos también ahí en el versículo 31, el reino de los cielos es semejante a, en el 33. Lo vemos también en el 44, en el 45, en el 47. Estamos cómo Jesús entonces está enseñando por medio de parábolas cómo es el reino de los cielos y a qué se asemeja. ¿A qué se asemeja? Ahora, tenemos que tener cuidado en no querer darle un significado a todo. Y gracias a Dios que en esta parte Jesús provee de la interpretación. Y Jesús aún les enseña a qué se refiere con las parábolas que Él está mencionando. Y esto nos ayuda entonces a poder ver y a poder entender la explicación de las parábolas. Es importante notar que nosotros en capítulo 13, versículos 14 y 15, y también en el versículo 35 nos hace mención a cosas que Jesús está cumpliendo. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, pero también en el 35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto es muy importante en Mateo, porque Mateo está haciendo referencia de cómo Jesús está cumpliendo las profecías que se han hablado acerca de Él, mostrando que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es de quien se ha hablado. Pero también en 13:53 nosotros vemos cómo Jesús termina aquí este discurso cuando dice, terminó Jesús estas parábolas y se fue de allí. ¿Y cuál es la respuesta al ver todo esto? 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces estamos viendo cómo entonces en este capítulo 13 la autoridad de Jesús es ejercida, pero no hay una respuesta favorable. De hecho, los mismos discípulos necesitan que Jesús les explique las parábolas. Y hermanos, gracias a Dios, tú y yo tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestra vida, de tal manera que Él nos enseña y nosotros podemos aprender por medio de la palabra, su palabra. Pero también quiero hoy animarte con lo que dice Hebreos 3, 12 y 13, que dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que
que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cada día exhortaos. Aquí Jesús no hace muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y realmente nosotros no tenemos que estar esperando los milagros para poder creer, porque hemos visto ya evidencia de Jesús hacer milagros y personas que no creen. Pero nosotros tenemos la palabra viva de Dios y eficaz, que ella es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y la que entonces por medio de su palabra nosotros podemos conocer a Jesús y podemos conocer a nuestro Rey, a nuestro Mesías. Y en capítulo 14 entonces vamos a hablar del ministerio de Jesús en Galilea, y los primeros versículos nos hablan acerca de Herodes, y espero que tú hayas podido notar este contraste que hace Mateo entre Herodes y entre Jesús. A partir del capítulo 13 vemos entonces ahora cómo es Jesús, y versículo 14 resalta que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús se interesa por sus necesidades. De hecho, Jesús alimenta aquí a 5,000. Pero después vemos cómo Jesús se despide de ellos y se va a un monte. Y Juan nos ayuda en mencionar por qué Jesús los despide, por qué Jesús se va aparte, por qué Jesús va y ora. Porque la multitud lo que quería era venirse a apoderar de él y hacerle rey. Pero él los despide, también despide a los discípulos y va y ora al Padre, porque sabe que él está en esa comunión con el Padre y está entonces rindiéndose al Padre, a la voluntad del Padre. Sí, Jesús es rey, pero Jesús no será rey como los judíos están pensando que debe ser el Mesías. Y es verdad, eso se cumplirá. Un día vendrá con todo el poder, y un día entonces le veremos a Jesús de esta manera que probablemente los judíos pensaban, con ese poder, con esa gloria. Pero en este momento Jesús tiene un camino que recorrer, y su camino le lleva hacia la cruz y después resucitar y ascender con el Padre. Pero también Jesús se interesa por los discípulos cuando están ahí en medio del mar, en medio de esta turbulencia que hay en el mar, en medio de cómo la barca está siendo azotada por las olas, y Jesús les dice: tengan ánimo, no, yo soy, no teman. No teman. Y la respuesta de los discípulos es venir a adorar y decir: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí la autoridad de Jesús está siendo confesada. Y quiero animarte, hermano, es interesante ver la obra de Dios, y cuando tú lees su palabra y cuando ves quién es Jesús, esta es la respuesta que deberíamos de tener: adorar a nuestro Dios, adorar a Jesús y decir: verdaderamente eres el Hijo de Dios, verdaderamente eres el Mesías prometido, verdaderamente eres nuestro Rey. Y someternos entonces, por lo tanto, a Jesús, nuestro Rey soberano, que controla la creación, que provee de lo necesario, que es un Rey compasivo, que provee de no solamente ese alimento físico como vemos en 14, sino de ese alimento espiritual como vemos en capítulo 13. Y que Él es el Hijo de Dios, a quien nosotros podemos adorar y a quien nosotros debemos adorar y confesar que Él es el Hijo de Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, y por lo tanto someternos a su autoridad. En esta semana espero que al leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo y al ver lo que Él nos ha revelado, podamos responder con adoración, con gratitud, con un corazón dispuesto a seguirle por quién es Él y por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos.